Seguimos analizando el tema del presupuesto de egresos de la Federación, cómo ha quedado y las consecuencias que tendrá para los próximos años. Para analizar más a profundidad este tema, agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros al diputado federal Salomón Chertorivsky, quien también es presidente del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado para platicar con nosotros. Con enorme gusto de estar contigo, con tu auditorio. Estoy a la orden. De entrada, ¿cuáles son las principales características que ve en el presupuesto de egresos de la Federación? Tanto positivas, si usted ve algunas, y las negativas. Mira, déjame empezar, antes de referirme al presupuesto como tal, al paquete en su conjunto. Es decir, que además del presupuesto de egresos de la Federación, combina la ley de ingresos sobre todo y la miscelánea fiscal en su caso. En particular, siempre los paquetes económicos tradicionalmente lo que se discutía era los rubros de gasto, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar. Las asignaciones en general, podemos decir. Las asignaciones y, oye, ¿por qué no más acá? ¿Por qué le estás dando a esto? Etcétera. En este paquete en particular, iniciamos con una discusión que hace mucho que no se había dado, que era del marco macroeconómico. Es decir, de las variables sobre las cuales se calcula el paquete económico y con eso los ingresos y por tanto el gasto. Y ahí empezamos con un problema serio porque, mira, normalmente las secretarías de Hacienda tienden a ser optimistas y está bien, vaya, todos los pronósticos son sobre rangos y si te vas al rango optimista, no, pues uno lo espera inclusive, no está descontado, digámoslo así. En este caso, las variables más importantes del marco macroeconómico son irreales. Tenemos un presupuesto que estima un crecimiento por arribita del 3% que no vamos a tener en el 2023. Digo, no es que no lo queramos, es que es irreal que dadas las características del mundo, lo que hoy estamos viviendo, la muy posible recesión, aunque sea pequeña y breve, que pudiera venir, los motores de la economía mexicana que están apagados, es irreal. Si tú ves el cálculo de la inflación, de la producción petrolera y un largo etcétera, pues lo que ves es que tenemos un paquete económico cuyas variables macro están mal calculadas, son irreales. Por tanto, como se han calculado los ingresos, que de por sí ya contemplan una deuda importante, pues tienen un problema. Me salto ya al presupuesto como tal. Es un presupuesto grande, importante, nunca suficientes. Necesitamos más y no vamos a tener más recursos hasta que no nos planteemos con seriedad una reforma fiscal. Una mayor recaudación. Pues una reforma fiscal. No podemos recaudar más. Nada más yendo, ahora sí que a cazar a los animales que ya están en el zoológico. No, o sea, necesitamos con eso una lógica diferente, necesitamos un replanteamiento progresivo. Las tasas efectivas que pagan las más grandes empresas es muy baja. La tasa que pagan el bracket proporcional de los ingresos que pagan las familias más ricas en este país es el mismo que paga cualquier persona que tenga un ingreso relevante, pero no en riqueza absoluta. Necesitamos reformular nuestro planteamiento fiscal. No recaudamos, por ejemplo, prácticamente nada en materia predial. Los municipios y los estados son malísimos recaudadores de impuestos. Mientras no nos planteemos, México tiene una recaudación hoy, como está estimada en este presupuesto, de 14.7% de su Producto Interno Bruto, por muchísimo la más baja de la OCDE y por muchísimo una de las más bajas de Latinoamérica. Con esos ingresos
no tenemos suficientes recursos para atender las enormes necesidades que tenemos como país ahora. Pero no le entramos a eso, entonces pues tenemos un dinero finito, aún con una sobreestimación de ingresos, una deuda relevante para este país, incluso con problemas legales, pero pues es un tema muy aburrido ese. Y con lo que tenemos, pues la verdad es que tenemos una distribución del gasto muy mala. Es decir, si vemos, déjame analizarlo desde 3 ópticas. Desde la óptica económica, 100%, es decir, para que crezcamos. Es un presupuesto que no ayuda ni fomenta el crecimiento. ¿Por qué? Porque partiendo de la inversión pública, la que está contemplada es una inversión pública muy mala. Seguimos invirtiendo a los proyectos del antojo del Ejecutivo Federal, proyectos que no van a servir para lo que están planteando, que no se van a terminar, como es el caso del Tren Maya, no va a terminarse simplemente. Y estamos gastando muchísimo en cosas que no van a tener una repercusión y un impacto en el crecimiento. Esto no quiere decir que no se debe invertir en el sur-sureste, qué bueno, pero hay que invertir en las cosas que van a generar al mismo tiempo una sinergia positiva para que haya mucho más inversión. Por ejemplo, necesitaríamos estar invirtiendo en líneas de transmisión energética que lleven las capacidades que se requiere para poder realmente instalar una planta de manufactura de alto valor agregado en esa parte del territorio. Si pensamos en líneas férreas, pues deberíamos estar pensando en las líneas y en las adecuaciones a las líneas que necesitamos para sacar mucho más carros del centro bajío al este, de tener las terminales especializadas en automóviles en los puertos del Golfo para poder exportar más al este de los Estados Unidos y Europa, o ya no tenemos la capacidad para sacar. Es decir, tenemos que hacer mucha inversión pública, pero además tiene que ser muy inteligente. Entonces, es un presupuesto que no ayuda al crecimiento, no estimula a las empresas, no estimula el emprendimiento. Segundo, es un presupuesto malo en términos de el bienestar social en su conjunto, porque todo lo social se destina prácticamente a las transferencias en efectivo, que pues en sí no está mal. Qué bueno que hay una pensión para adultos mayores, qué malo que 10% de todo el gasto en la pensión se vaya en gasto administrativo, quién sabe por qué. Pero qué mal que estamos invirtiendo prácticamente un incremento del 5% en términos reales en salud, que no es nada, porque la inflación en materia de salud es mucho mayor. Le quitamos 54% a toda la vacunación que traíamos en el 2022, en educación, y me puedo seguir, pero... En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue el planteamiento, cuando se trajo todo este paquete económico para 2023, decía se va a garantizar el bienestar y apuntaba mucho este tema de los adultos mayores. Y hacía las sumas, presumía además un proyecto que trae desde el gobierno que él tenía aquí en la Ciudad de México, pero además que lo ha llevado a nivel federal. Y decía, hay un sector pues que está siendo valorado a diferencia de años anteriores. Ese discurso que lo conocemos desde el inicio de este mandato. Pero ¿de verdad se está solucionando esas demandas de los sectores más bajos? Digamos, en este punto que pone el presidente Andrés Manuel López Obrador de los adultos mayores, pero también en educación, en salud, en bienestar en general, que las personas pues no tienen para comer, no tienen para sobrevivir, para construir una vivienda, ni mucho menos para la movilidad, tener un vehículo o algo más elevado. Mira, a ver, qué bueno, insisto, que haya transferencia para los adultos mayores. No es algo que podemos escatimar. Ya lleva tiempo. Desde 2007 hay una pensión universal, se llamaba 70 y más. Se ha reducido después la edad, se han incrementado los montos. ¡Qué bien! Tenemos que preguntarnos cómo lo vamos a fondear a futuro, porque somos una población que está envejeciendo. Hoy solo el 11% de los
y las mexicanas tienen más de 60 años de edad. Ojo, en 25 años 1 de cada 4 seremos mayores de 60 años de edad. Tenemos que ir previendo cómo vamos a fondear algo que si sigue creciendo así, las pensiones contributivas y las no contributivas, tenemos que saber cómo las vamos a fondear. Hoy entre pensiones y el costo de la deuda, ya nos estamos gastando casi el 10% del Producto Interno Bruto, y recordarás que te decía que recaudamos el 14.7%, es decir, ya prácticamente el dinero entre pensiones y deuda se nos acaba 2/3 partes. Entonces, fíjate, tenemos más o menos, tenemos de los espacios fiscales más pequeños que hemos tenido, que es más o menos como 4,000 pesos por mexicana o mexicano para invertir en todo lo que se necesita. Es nada, es nada, es nada. Digo, si queremos ser Dinamarca, Dinamarca solo en salud, que ha sido multicitado, invierte más o menos 110,000 pesos al año, digo, para que tengas una referencia. Pero regreso a tu pregunta. Bien adultos mayores, pero eso no puede ser la política social, no puede ser la única política social. Cuando en detrimento no estás invirtiendo más en educación, máxime los años de pandemia y lo que hoy tendríamos que estar recuperando del tiempo perdido en los últimos 2 años y medio. En salud, quiero insistirlo, resarcir los daños que se le han hecho al sistema de salud es algo en lo que tenemos que invertir. Un solo ejemplo, en 2012, 80% de los niños menores de 1 año tenían su esquema completo de vacunación. Hoy es menos del 30% de los niños. Es un problema gigantesco que no estamos valorando, pero que pronto vamos a tener brotes de enfermedades que ya teníamos olvidadas. La última vez que tuvimos un brote de sarampión importante en este país fue a mediados de los 90. Hoy volvemos a tener brotes de sarampión y no olvidemos que es una enfermedad que mata gente. Vaya, si perdemos la vacunación, corremos el riesgo de perder el bienestar y la salud, y ahí estamos. Vaya, me voy a los temas hasta los más actuales. Tendríamos hoy que tener en el presupuesto contemplado la compra de vacuna COVID, de la bivalente, que es la que ya tiene la variable también Omicron, porque tendríamos que estar vacunando ya a la población desde los 6 meses hasta los más viejitos, los tendremos que estar vacunando ya con el refuerzo, y no lo estamos haciendo. Entonces, tenemos realmente muchísimos huecos en el sistema de bienestar que están perjudicando sobre todo a la gente que menos tiene. Esta situación que nos plantea, sobre todo viniendo de esta pandemia, el tema de las vacunas, sería grandioso tenerlo presente y ya tener las vacunas ahí, presupuestadas, incluso ya ver todas las líneas, pero ha sido un problema para el gobierno federal adquirir siquiera medicamentos. Usted, que ha revisado este presupuesto de egresos de la Federación, que lo ha estudiado, que ha discutido y que además plantea incluso soluciones para el paquete económico en general, ¿ve que puedan tener una próxima solución esta carencia social concreta de no tener ni siquiera un paracetamol en algunas entidades del país, en algunas comunidades que nosotros personalmente hemos recorrido, y no tienen ni siquiera un paracetamol, que podríamos decir es terriblemente catastrófico el asunto? Fíjate, señora Anaya, no va a suceder, y lo digo con pena, y no va a suceder no por un tema presupuestal. No es un asunto ya de recursos, es un asunto de que se destruyó el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. A ver, comprar medicinas, planear qué tienes que comprar, comprarlas y después llevarlas, es un tema complejísimo. Ya ves esto que le gusta decir a aquel
Yo tengo funcionarios públicos 90% honestos y 10% capaces, pues desde ahí empiezan los problemas. Necesitas funcionarios 100% honestos y 100% capaces. La gerencia tan despreciada por esta administración, la administración pública, pues importa. Para la compra de medicamentos había un equipo de más de 500 profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social que se dedicaban todo un año a planear y a realizar las compras. ¿Por qué la planeación es tan compleja? Y no quiero aburrir a tu auditorio, pero a veces no lo entendemos y decir, nada más llegamos al hospital y pues no hay. Pero es que mira, fíjate, hacer el estudio de demanda, ¿qué se va a necesitar a lo largo del año? Tú tienes que planear en 4,000 puntos del país, que son en donde tendrías que distribuir el medicamento para que de ahí se vaya a todas las unidades médicas. Necesitas planear de entre 1,600 y 2,000 productos, cuándo los necesitan, en qué cantidades, con qué características, y va de, como decías, desde el más simple paracetamol hasta el oncológico más completo. Pero eso lo tienes que planear un año antes de cómo lo vas a necesitar a lo largo del tiempo, cómo vas a tener que tener tus inventarios, en qué momento y en qué características. Luego, 30% de todo eso requiere red de frío y no es como mover pollo. No, es una red de frío que tiene que ir con características muy particulares, características de inocuidad que requieren de un cuidado desde que salen del laboratorio hasta que llegan a la refrigeración del centro donde se va a aplicar ese biológico, que requieren de todo un cuidado específico. No es planear, insisto, como alguna vez también dijeron en Palacio Nacional, que era como repartir papitas y refrescos. Pues no es así. Luego la oferta. Tú en la oferta tienes también complejidades. Por un lado tienes los medicamentos de patente. Los medicamentos de patente pues es un monopolio legal. No es licitación, es sentarse a negociar. ¿Cómo negocias bien? Si haces los estudios de mercado adecuados. ¿Cuánto producto tienen? ¿Dónde están vendiendo? ¿A cuánto vendieron a otros gobiernos en el mundo? Y entonces sabes cuánto puedes apretar y hasta dónde puedes estirar. Luego tienes los genéricos. Para poder hacer buenas licitaciones de genéricos, necesitas hacer los estudios de mercado para saber cuántas farmacéuticas pueden producir, qué cantidades pueden producir, en cuánto tiempo les tienes que avisar y contratar para que se pongan a producir, porque nadie va a producir si no tiene un contrato para vender. Y por eso tardabas todo un año para que cuando llegara enero todo estuviera resuelto y todo estuviera surtido. Y comienzas con el del año siguiente. Pues claro, en febrero empezaban los estudios. Entonces, me extendí porque no nada más porque me apasiona, sino porque me duele mucho la sobresimplificación que se hace, ¿no? Se desmanteló esos 500 funcionarios públicos especializados en esto, se pasó primero a un área de la Oficialía Mayor de Hacienda, que nunca había comprado, que no tiene experiencia, que no tiene el personal, que no tiene el conocimiento histórico, y pues por eso empezó a fallar. Luego, pues que el INSABI ni reglas tiene, ni entienden, ni los funcionarios que estaban y están ahí tienen idea de lo que está pasando en materia de salud, no estaban preparados para ello. Y luego, pues que Naciones Unidas, la UNOPS, un organismo que nunca ha comprado en México, que nunca ha comprado las cantidades que compra México en materia de medicamentos e insumos médicos. También está leche para atrás. Pues también, pues tampoco lo lograron. Entonces, ¿qué tenemos hoy? No solo no están construidas las capacidades para volver a planear y comprar bien, sino que entre todas las malas decisiones se fue distorsionando el mercado. Y entonces hoy los centros de salud, los estados de la República se están peleando por el poco medicamento que hay. Entonces está encarecido. O sea, traemos un desastre. Entonces, lamentablemente no se va a solucionar. Con este presupuesto de egresos de la Federación 2023,
es muy similar a los anteriores. Y ya para finalizar, ¿cree que es un desastre, como dice en general el país en este momento, con todos estos asignaciones, quitar el Fondem, quitar apoyos a policías civiles, apoyar la militarización dándole más dinero a la Sedena, haciendo, algunos llaman, la burocracia militar, teniendo todos estos factores en conjunto, ¿México está hecho un desastre? A ver, México ya llevaba muchos años con enormes retos, bueno, problemas. Es decir, antes del 2018 ya éramos un país con la mitad de la población en pobreza y un país tremendamente desigual. Antes del 2018 ya éramos un país sin paz, en donde la inseguridad se vivía en muchas regiones de nuestro país y las muertes estaban a la orden del día. Y antes del 2018 ya veíamos en la televisión la corrupción, es decir, los problemas estructurales de este país ahí estaban antes. Hoy puedo decirlo con toda certeza, con todos los números y con toda objetividad, hoy estamos peor en todo, incluso en los temas en donde más o menos ahí la habíamos librado. Por ejemplo, salud de verdad. El Seguro Popular era perfectible. Había cosas. Hubo gobernadores rateros que se hubieran robado el dinero de salud o el dinero que les mandaras, porque eran rateros. No era inherente a la... Pero teníamos un sistema de vacunación envidiable para el mundo. Los medicamentos llegaban, las atenciones se brindaban, no lejos, insisto, de la perfección, pero había cosas que funcionaban en este país. Incluso esas. Se cometió el error que decía mi abuelita, que había que evitar de tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Entonces hoy estamos peor en todo. Eso es lamentable. Por lo que tenemos que ir haciendo es pues construir una alternativa para el 24 que tenga una idea de país diferente. Y pues mientras tanto, pues agarremos con palitos de aquí al 24 para que no se siga destruyendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ni de broma una reforma electoral, ¿no? Pues son las cosas que funcionan. La cuenta de nuestros votos, nuestra credencial del electoral, que es el medio de identificación que tenemos. Imagínate si nuestra credencial de elector se la pasamos ahora a los siervos de la nación para que ellos tengan las bases de datos y ellos nos den nuestro plástico. ¿Qué desastre vamos a hacer? No toquemos las cosas que funcionan todavía, aguantemos y vayámonos preparando para lo que sigue. Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su oficina y quedan muchos temas en el tintero, la reforma electoral y estaremos acá para pues abrirle las cámaras y los micrófonos, diputado. Muchas gracias. Yo estoy a la orden, señora Naya. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de Canal 6 TV en esta transmisión sobre el análisis del presupuesto de egresos de la Federación.